Esta historia fue grabada el 15 de enero del año 2024. El espíritu de la soledad. La Nueva Galicia, hoy ciudad de Guadalajara, al igual que la Ciudad de México, fue testigo de cientos de historias aterradoras que rodaron por el tiempo dejando una huella de escalofrío entre los pobladores. Según las crónicas de la época, ninguna fue tan espeluznante como la del espíritu de la soledad. Aquella ciudad había sido testigo de los esfuerzos de don Blas Santiesteban, un rico mercader que hizo fortuna a base de trabajo y que tuvo que abandonar su querida tierra tras la muerte de su esposa. Llegó a instalarse en la Ciudad de México en 1587, año en que recibió la herencia de su esposa, doña Teresa de Suárez. Entre otros bienes se contaba la Casa de la Soledad. Eran tiempos del virrey don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, en el penúltimo decenio del siglo XVI. Sus hijos pronto olvidaron la vida que llevaban en la Nueva Galicia y su padre don Blas se convirtió en prestamista y se fue volviendo un hombre avaro y mezquino que con tantos bienes vivía y obligaba a vivir a sus hijos como miserables mendigos. Ellos no alcanzaban a comprender por qué su padre los obligaba a vivir como villanos cuando tenían en sus arcas grandes riquezas. Su padre había cambiado tanto que sus hijos añoraban regresar algún día a Nueva Galicia, lugar en donde ya no se veían con buenos ojos los negocios de aquel hombre. Y mientras se empeñaban a su nombre terrenos y mansiones ostentosas, sus hijos llevaban vida de plebeyos haciendo los quehaceres del hogar. Los jóvenes escondían en su interior gran resentimiento, pero nunca se atrevieron a contrariar las órdenes del viejo. «Deseo tanto abandonar esta casa», dijo uno de ellos, «pero me detengo al pensar que mi padre me quitaría la herencia. Después de todos estos años sujetos a su avaricia, bien vale la pena esperar un poco más para recibir la herencia que será nuestra cuando el viejo muera». «Dices bien, hermano», replicó el segundo. Al poco tiempo, el vino escaseó, y aunque su hermana quiso ofrecerles más, no podía porque tenían racionados todo tipo de víveres y alimentos. Ese día, el mayor de los hijos se encontraba muy tomado, por lo que se armó de valor y pidiendo la compañía de su hermano, se dirigieron a la taberna. Ahí, uno de los parroquianos se les acercó y se ofreció a pagar el vino que tomaban, pero esto, lejos de darles confianza, sembró en ellos el desconcierto. «Pero, ¿quién es usted?», preguntó el mayor. «Roque de Griera, venido de Barcelona con mis padres desde que era un chaval. Habitamos unos años en Nueva Galicia hasta que nuestra fortuna se terminó en manos de un usurero maldito», replicó el extraño hombre. Ambos jóvenes interpretaron de inmediato sus palabras. Sabían que se trataba de su padre. Aquel hombre los hizo partícipes de sus intenciones. Deseaba casarse con su hermana para que de esta forma pudiera disfrutar de la herencia de don Blas y recuperar así un poco de lo que les habían robado. Pero aquellas palabras no eran más que habladurías, ya que don Blas jamás daría a su hija a un hombre sin fortuna. Aquel hombre los convenció de raptar a la joven, y de esta manera se enfrentaría a duelo con don Blas, y de paso le podrían dar muerte, dejando libres a los jóvenes de disfrutar su herencia. Acordaron llevar a cabo aquel siniestro plan esa misma noche. Don Blas había llegado a la casa y, como era su costumbre, se encerró en su despacho para quedarse solo con sus tesoros, que eran miles y miles de piezas de oro. En tanto que don Tomás y don Garcés entraban en la habitación de doña Martina cubriendo sus rostros con máscaras. La joven gritó con desesperación, ignorando que eran sus propios hermanos los que la estaban entregando a las garras de aquel malvado sujeto. Pronto la mujer cayó desmayada, situación que aprovecharon los hermanos para conducirla a la Santísima, lugar donde los esperaba don Roque. Doña Martina recobró el conocimiento en un recinto extraño para ella, ante un caballero que aplicaba un vaso de vino a sus labios. «No tema», dijo don Roque, «esta ha sido la única forma de lograr su amor». Ella se incorporó de inmediato. «Pero, ¿quién es usted?
¿Por qué me trajo hasta aquí? Yo te enseñaré a obedecerme, dijo don Roque, propinando 2 golpes a la mujer. Doña Martina vio en los ojos de aquel hombre una seguridad y una refinada crueldad que le hizo saber que en efecto no tenía salvación. Don Blas sufrió tal impresión al enterarse del rapto de su hija que don Tomás y su hermano creyeron que iba a morirse ahí mismo de un ataque. Mi nombre ha sido deshonrado, dijo don Blas. Mi esperanza, mi gran esperanza de casarla con un rico caballero que no exigiera dote y en cambio me diera valiosos objetos, ha terminado. Los jóvenes fingían preocupación ante lo sucedido. De inmediato el mayor le dio referencias de quién pudo haberlo hecho. Le dijo que don Roque había rondado la casa días atrás y que seguramente era él quien la había raptado. De esta manera, ambos se ofrecieron a averiguar si en verdad se trataba de aquel hombre, mientras que don Blas, sin reparar en la complicidad, los dejó ir lleno de esperanza. Los jóvenes se reunieron con don Roque, quien los esperaba en la calle de la Celada, que después se llamó de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, cerca de la Merced. Ahí lo previnieron de que su padre buscaría venganza esa misma noche, por lo que debía estar al pendiente. Su hermana, que se encontraba en una de las habitaciones, daba gritos de desesperación al alcanzar a reconocer las voces de sus hermanos, pero ellos creían que se encontraba asustada solamente. Y sin que sus voces de auxilio fueran escuchadas por sus hermanos, doña Martina los oyó alejarse, sumida en su desesperación. La puerta de la habitación se abrió y la joven sintió pavor al verse frente a su verdugo, que la miró furioso y la tomó por los cabellos. «Te basta callar ya, desdichada», dijo don Roque. «Tus hermanos nada harán por ti. Ellos fueron los que te trajeron a mis brazos. Yo soy el pretexto para dar muerte a tu padre y apoderarme de sus riquezas». Aquellas palabras dejaron sin aliento a la pobre mujer, mientras en casa de don Blas sus hijos le daban los pormenores de don Roque, al tiempo en que ellos mismos hacían un plan de ataque que les favorecía. La noche era fría y el viento soplaba como previniendo lo que iba a ocurrir. Don Blas y sus hijos se aventuraron sobre el callejón de tabaqueros para esperar el paso de don Roque. Pronto apareció este hombre y don Blas no dudó en interceptarlo, seguro de que sus hijos lo ayudarían, pero ante los sorprendidos ojos de los 3 traidores, el viejo se desplomó víctima de un infarto. Así, los jóvenes recogieron al viejo para llevarlo a su casa, donde lo velarían. Después de acostarlo en una habitación, don Roque y los jóvenes se entregaron al más desenfrenado saqueo. «¡Mira cuánto oro! Y pensar que mi padre nos tenía como plebeyos», dijo el mayor. Sin ningún respeto por el cadáver de don Blas, sus hijos y el raptor de doña Martina celebraron una orgía de proporciones diabólicas. Al día siguiente se dispusieron a sepultar al anciano, pero al levantarlo se dieron cuenta que sus manos se agitaban temblorosas. Los 3 hombres se cruzaron miradas aterradas, mientras don Roque decía: «¿Qué esperan? Debemos meterlo al ataúd antes de que despierte y arruine nuestro plan». Don Blas fue colocado en su féretro, mismo que cerraron sus propios hijos con ayuda de don Roque. Así lo llevaron al cementerio y viendo cómo caía la tierra sobre el cajón, se dejaron llevar por el júbilo. Entretanto, doña Martina permanecía encerrada en el aposento de Roque Griera, suplicando al cielo que la librara de aquel martirio. El viento agitó las ventanas de pronto, y la joven se sintió sobrecogida de extraño temor. Aterrorizada, vio un espectro espeluznante que se abrazaba en una hoguera de reflejos azules y amarillentos. «No temas, hija», dijo el espectro, «soy yo, tu padre, pero el peso de todo el oro y la plata que atesoré durante mi vida abruma mis espaldas». La joven, como pudo, se armó de valor. «¿Qué puedo hacer por usted, padre?» «Vengarme. Mis asesinos son tus hermanos y el villano al que ellos mismos te entregaron». Doña Martina vio cómo aquel espectro se esfumaba en medio de una pestilente nube amarilla y perdió el sentido. Así la encontraron sus hermanos y don Roque cuando más tarde llegaron para acabar de completar su infamia.
La reanimaron como pudieron y cuando ella abrió los ojos, solo pudo decir una palabra: ¡Asesinos! Aquellos hombres, a pesar de que sabían de qué hablaba, se hicieron los desentendidos y dieron su propia versión de los hechos. Estaban seguros de que su padre no pudo haber ido hasta aquel lugar a decirle lo sucedido a doña Martina. Ella les relató la horrible visión que habían tenido y los tres hombres prorrumpieron en carcajadas. Pero a los pocos minutos su terrible plan volvió a tomar curso, y así casaron a su hermana con don Roque, con quien llevó una vida de infierno. Doña Martina se convirtió en la criada de don Roque, quien abusando de sus fuerzas azotaba cuanto podía a la pobre mujer. La mala vida y los continuos padecimientos al lado de aquel desalmado empezaron a minar las fuerzas de doña Martina, que cayó gravemente enferma. En su delirio hablaba de un naranjo y el muro que daba al norte de la casa. En tanto, Tomás y don Garcés continuaban derrochando el dinero a manos llenas, y cuando el caudal empezó a mermarse demasiado, se culparon entre sí. Los excesos en los que vivían los había dejado casi en la ruina, y al poco tiempo comenzaron a discutir por los pocos bienes que les quedaban. Disputaban a menudo hasta que cierto día la puerta se abrió repentinamente y un frío abrumador penetró en el recinto. «¡Malditos son, hijos!», dijo una voz. «Me ha negado la posibilidad de reconciliarme con Dios, y no tendré paz nunca, pero ustedes tampoco la tendrán». Ambos jóvenes se atemorizaron cuando vieron en el recinto cómo se formaba un macabro espectro, tan borroso como el humo. «El miedo que ahora sienten no es nada con lo que ahora les espera», dijo el espectro. «Uno de ustedes morirá al buscar un tesoro del que no tenía noticias, porque lo escondí donde nadie podrá hallarlo». Esas palabras inquietaron a los codiciosos muchachos, que sin pensarlo le pidieron que les dijera el secreto, a cambio de mandar oficiar unas misas para el eterno descanso de su alma. Fue entonces cuando aquel espectro de humo tomó forma humana. Los jóvenes se asustaron al mirar frente a ellos al espíritu de su padre, que poco a poco fue desapareciendo en aquella nube que lo rodeaba. Cuando se disipó aquella neblina pestilente, ambos tuvieron el mismo pensamiento. «¡El tesoro!», dijeron ambos. De esta manera resolvieron ir en busca del tesoro y repartirlo, pero cada quien tenía ya pensamientos malignos. Fue un verdadero frenesí el empeño que ambos pusieron en la búsqueda de la riqueza escondida. Aunque los dos parecían marchar de acuerdo, lo cierto era que ambos planeaban traicionarse. Y cuentan las crónicas que una noche, mientras dormían, don Garcés sintió una presencia fétida a su lado. Se trataba de su padre, pero esta vez reprimió su miedo al tiempo en que avivaba su codicia. El espíritu de don Blas le pidió que lo siguiera, dirigiendo al muchacho hasta el jardín, donde le mostró una trampa que conducía a una galería secreta. Don Garcés avanzó en aquel recinto, en donde el aire se sentía pesado. «Ahí», dijo el espectro, «desciende por la escalera». Al llegar al fondo de la galería, la espectral mano de don Blas señaló los tabiques de un muro, como si la providencia se lo hubiera enviado. Don Garcés encontró ahí mismo un pico con el que empezó a derribar la pared, pero no había dado arriba de media docena de golpes sobre el muro cuando sobrevino la catástrofe. El estrépito fue tal que don Tomás acudió de inmediato al lugar del siniestro. «¡Auxilio!», dijo su hermano. «¡Me ahogo!». Don Tomás comprendió que se trataba de la venganza de su padre, ya que su hermano se había dejado llevar por la codicia, encontrando una muerte similar a la del viejo. Por ello, en lugar de auxiliar a su hermano, que todavía se encontraba con vida, lanzó una terrible carcajada, y para asegurarse de su muerte, tapó el último vestigio que asomaba de la vida de aquel desdichado hombre. «Ya te puedes pudrir ahí, hermanito», dijo don Tomás. «Esto es señal de que mi padre me quiere rico a mí y no a ti». Pero en cuanto arrojó la primera palada, un terrible viento erizó sus cabellos. El espectro de su padre desapareció ante él diciendo: «El primero de mis asesinos ha tenido un fin similar al mío».
Don Tomás creyó morir de espanto al ver flotar por el aire el rostro cadavérico de su padre, pero aquel ser no cobró la vida de su segundo hijo traidor, sino que le advirtió que le daría su tesoro al último hijo que le quedara. Así, don Tomás pudo comprender que debía liquidar a su hermana. Por lo que al día siguiente fue a visitar a la única persona que se interponía entre el tesoro y él. Al llegar a su casa, creyó que la suerte estaba de su lado al saber que doña Martina se encontraba grave, pero además, don Cayetano, el médico, lo puso al tanto de las palabras que decía en sus delirios. «El Naranjo y el muro del norte», repitió en contadas ocasiones don Cayetano. «¿Ves? No tiene ningún sentido». Don Tomás ya daba por hecho que su hermana moriría y que él sería el dueño del tesoro. Pero don Roque, que vivía embriagado desde el día en que tomó posesión de la fortuna de doña Martina, notó algo extraño en la conducta del joven y decidió seguirlo. Miró cómo el joven Santiesteban penetró en el patio de la casa de la Soledad, pero en su apresuramiento no aseguró bien la puerta y don Roque pudo seguirlo hasta ahí. Los ojos del malvado esposo de doña Martina se abrieron desmesuradamente al ver cómo don Tomás extraía del hoyo que había excavado un pesado cofre. Tomás había logrado abrir el cofre y se extasiaba ante el dinero y las joyas. Absorto en la contemplación de su hallazgo, no advirtió que don Roque se le acercaba por atrás para golpearlo con saña en la cabeza. Pero una voz hueca y cavernosa se dejó oír a sus espaldas. Se trataba del espíritu de don Blas, el hombre que dejó caer al piso al mirar la terrible aparición. «¡No! ¡No! ¡Tú estás muerto!», dijo don Roque. Roque de Griera llegó hasta el fondo del patio y quedó acorralado por aquel espectro que avanzaba más y más hacia él. La bruma pestilente que rodeaba el alma condenada del avaro empezó a envolver a don Roque, impidiéndole respirar. Presa de desesperante angustia, sentía asfixiarse por momentos. Los ojos se le saltaban y la fétida nube se hacía cada vez más densa. Al cabo de unos minutos rodó sin vida, permaneciendo en su rostro aquella horrible expresión de desesperación y terror ocasionada por la asfixia. Así fue hallado su cadáver junto a un cofre repleto de fabulosas riquezas y presentando un misterio que hubiera sido indescifrable si doña Martina, repuesta más tarde de su dolencia, no hubiera denunciado los hechos a las autoridades. Lo último que se supo de la única descendencia de don Blas es que regresó a vivir a la Nueva Galicia, donde donó aquella fabulosa fortuna a la iglesia con el fin de descargar la pena de su padre. Ella se volvió religiosa y nunca más volvió a la casa de la Soledad.